Ser rica en América no era un sueño, era una condena. Bajo diamantes y titulares brillantes, ellas cargaban cadenas invisibles. Cadenas que apretaban hasta cortar la vida demasiado pronto. ¿Destino? ¿Maldición? ¿O secretos demasiado oscuros para contarse? La riqueza no protegía, amplificaba todo. El amor y la traición. El brillo y la oscuridad. La esperanza y la desesperación. En esas mansiones, la reputación valía más que la vida. Escándalos silenciados, enfermedades ocultas, hijas sacrificadas por apellidos inmortales. Este documental revela lo que jamás salió en las portadas, cómo las mujeres más favorecidas se convirtieron en víctimas de sus propias familias y cómo sus muertes esconden verdades que aún hoy siguen atormentando la historia. La pregunta es, ¿murieron por azar o alguien escribió su final mucho antes? Era la Edad Dorada. Una época en la que la riqueza no solo se exhibía, sino que dictaba cada paso, cada gesto, cada sonrisa que debía sostenerse en público. Para Dorothy Arnold, ese guión estaba escrito desde antes de nacer. Su apellido, ligado a perfumes finos y a la élite de Nueva York, abría todas las puertas y al mismo tiempo las cerraba. Porque si la fortuna le concedía vestidos de seda y viajes por Europa, también le arrebataba la libertad de elegir su propio camino. En los salones iluminados por lámparas de cristal y alfombras persas traídas de Oriente, Dorothy cumplía con su papel, elegante, discreta, impecable. Sus paseos por la Quinta Avenida eran casi un ritual. Con sombreros de terciopelo, un manguito de zorro negro y un porte que deslumbraba a cronistas sociales, parecía encarnar el ideal de la joven privilegiada. Y sin embargo, tras esa apariencia perfecta, hervía un espíritu inquieto. Quería ser escritora. Quería escapar de un destino marcado por bailes, compromisos y un apellido que pesaba más que cualquier joya de la familia. Sus manuscritos, sin embargo, fueron rechazados y hasta motivo de burla en su propia casa. La señorita Arnold, como la nombraba la prensa, no era tomada en serio por aquellos que la rodeaban. Y allí, entre la opulencia que parecía darle todo, nació su primera tragedia, sentir que no era dueña de su voz. El apellido Arnold cargaba con siglos de historia, su padre Francis Arnold había amasado fortuna con perfumes importados que perfumaban los cuellos de las damas de la alta sociedad. Mientras su linaje se entrelazaba con figuras de poder, como el juez Rufus Peckham de la Corte Suprema. Un apellido que se remontaba al mismísimo Mayflower. Dinastía, riqueza, conexiones, todo estaba allí. Pero bajo el mármol y la caoba, había grietas invisibles. Dorothy ansiaba mudarse a Greenwich Village, refugio bohemio donde artistas y escritores se atrevieron a desafiar las reglas. Su padre, rígido y orgulloso, se lo prohibió. Y fue entonces cuando su vida empezó a dividirse en dos mundos irreconciliables, la heredera perfecta ante la sociedad y la joven frustrada que escribía en secreto y soñaba con un futuro distinto. Nadie podía imaginar que esa tensión interna la conduciría hacia un desenlace que escandalizaría a toda Nueva York. Pero para entenderlo, primero hay que regresar a aquel invierno de 1910, cuando Dorothy salió de casa vestida de azul y nunca más volvió. La mansión de los Arnold en el 108 de la calle 79 Este no era solo una residencia. Era un símbolo. Entre paneles de caoba importada, alfombras persas que amortiguaban cada paso y lámparas de cristal que hacían brillar el aire, se respiraba el peso invisible del privilegio. Pero ese brillo era engañoso. Para Dorothy, aquellas paredes eran más una prisión que un refugio. La familia esperaba de ella perfección absoluta, modales intachables, sonrisa impecable, obediencia sin fisuras. La sociedad la había educado como a una reina en la Belin School for Girls y en Bryn Mawr, donde por primera vez se atrevió a imaginar otro destino.
Allí descubrió la literatura como una ventana abierta hacia la libertad. Y comenzó a escribir. En secreto, llenaba páginas con relatos que hablaban de mujeres atrapadas en mundos que no habían elegido. Pero cada vez que uno de esos manuscritos regresaba acompañado de una carta de rechazo, la humillación era doble, la editorial lo descartaba, y su propia familia lo recibía con sarcasmo cruel. La señorita Arnold, decían, no estaba hecha para ser escritora. A finales de 1910, Dorothy empezó a cambiar. Se la veía más distante, más independiente. Viajaba sola al centro de la ciudad y en sus ojos brillaba una determinación que nadie había notado antes. Había solicitado mudarse a Greenwich Village, epicentro bohemio de artistas e intelectuales, pero su padre Francis Arnold se lo prohibió tajantemente. Era un mundo demasiado indecente para una joven de su clase. Ese veto solo encendió más su rebeldía. Y entonces llegó el día que marcaría para siempre su nombre en la historia. El 12 de diciembre de 1910 amaneció frío y luminoso en Nueva York. El tipo de mañana en que el aire parece cortar la piel y los sonidos resuenan más nítidos en las calles. Dorothy salió de la mansión con paso seguro. Llevaba un traje azul impecable, un sombrero de terciopelo negro adornado con rosas de seda y un bolso de cuero con $25 en su interior. Para cualquier otra persona, esa suma podía significar un mes de vida, para ella, era apenas un detalle cotidiano. Pero en aquel bolso había algo más. Una carta. Gastada en los dobleces de tanto leerla, escrita con la inconfundible letra de George Griscom Jr., el hombre que había conquistado su corazón y que provocaba la furia de su padre. Nadie en la Quinta Avenida podía sospecharlo, pero mientras Dorothy compraba chocolates en Park and Tilford y hojeaba libros en Brentanos, cada paso que daba era un eco hacia lo desconocido. Cada clic de sus tacones era un compás más en la cuenta regresiva hacia una desaparición que estremecería a toda la ciudad. Esa mañana de diciembre, Dorothy caminaba por Manhattan como si cada paso escribiera un capítulo final en una novela que aún no conocía su desenlace. En Park and Tilford, compró la misma caja de bombones que siempre llevaba a casa. El crujido del envoltorio quedó grabado en la memoria de la dependienta, un detalle mínimo que semanas después se convertiría en pieza clave al reconstruir sus últimos movimientos. Poco después, en Brentanos, la librería favorita de la élite, Dorothy eligió Engage Girl Sketches. Nadie lo sabía entonces, pero ese libro, lleno de relatos sobre amor y matrimonio, sería examinado como si ocultara pistas de un destino secreto. Los investigadores diseccionaron su elección como si las páginas pudieran hablar. ¿Era una confesión? ¿Una ironía cruel? ¿O simplemente el gusto pasajero de una joven que nunca llegaría a terminarlo? Su silueta azul se confundió entre los compradores navideños de la Quinta Avenida. Algunos dijeron verla caminar hacia Central Park, donde los árboles desnudos parecían dedos que imploraban al cielo invernal. Allí, donde tantas parejas habían susurrado promesas clandestinas, su rastro se desvaneció. Nunca más volvió a ser vista con certeza. De regreso en la mansión Arnold, la rutina se cumplió con exactitud matemática, la plata alineada, el vino respirando en las copas, los sirvientes moviéndose en silencio. Todo estaba en su lugar, salvo la silla de Dorothy. Al principio, la ausencia fue un leve desajuste en la coreografía de la élite. Horas después, comenzó a sentirse como una fractura imposible de disimular. Y sin embargo, el apellido Arnold guardó silencio. No durante horas. No durante días. Durante 6 semanas completas. Mientras la ciudad murmuraba, mientras los rumores se multiplicaban en clubes y salones, la familia mantuvo las puertas cerradas y el nombre intacto. La reputación era más importante que la búsqueda inmediata de una hija. Un error fatal. Finalmente, el 25 de enero de 1911, la farsa se rompió. La prensa, hambrienta de escándalo, descendió sobre la mansión como buitres sobre una presa. Reporteros armados con plumas y titulares devoraron cada detalle,
transformando la tragedia en espectáculo nacional. Desde Nueva York hasta Newport, desde Boston hasta Chicago, el nombre Arnold llenaba portadas. En el salón donde Dorothy había visto por última vez a su madre, Frances Arnold enfrentó a los periodistas. Su voz sonaba firme, pero sus manos traicionaban temblor. Ofreció $1,000 por cualquier información. Una suma ridícula para un millonario, que pronto se convertiría en 100,000 gastados en pistas falsas y callejones sin salida. La búsqueda se había vuelto pública, pero ya era demasiado tarde. Las primeras 48 horas, las más cruciales, se habían perdido para siempre. El rostro de Dorothy Arnold se convirtió en un fantasma nacional. Su retrato apareció en periódicos de costa a costa, en boletines policiales y hasta en revistas de moda, alimentando la fascinación de un país obsesionado con los secretos de la élite. Avistamientos llegaron de todas partes, estaciones de Filadelfia, pensiones de Chicago, incluso polvorientas calles de San Antonio. Pero todos se desvanecieron en humo. Los detectives de Pinkerton, contratados a precio de oro, persiguieron cientos de pistas que terminaban en callejones vacíos. Llegaban cartas de rescate que encendían la esperanza, solo para estrellarla contra la decepción. Y hasta hubo confesiones que parecían definitivas. Joseph Leonard afirmó haber presenciado su muerte, pero pronto se descubrió que era un invento desesperado de un hombre en busca de notoriedad. Sin embargo, lo más perturbador no estaba en lo que llegaba de fuera, sino en lo que permanecía dentro. La habitación de Dorothy quedó intacta como un mausoleo silencioso, vestidos de gala colgados en armarios, joyas sin usar, un diario con pasajes dedicados a George Griscom Jr. y sobre su escritorio, un manuscrito inconcluso, páginas detenidas en mitad de un relato que jamás tendría desenlace. Con el paso de los años, la desaparición dejó de ser un escándalo social para convertirse en un espejo de la propia Edad Dorada. Mostraba que la riqueza no blindaba contra el sufrimiento, que los apellidos ilustres no podían comprar inmunidad frente al azar ni frente a sus propios secretos. Las teorías se multiplicaron. Para algunos, Dorothy había caído en la desesperación y se había quitado la vida, humillada por los rechazos editoriales y atrapada en una familia que no la comprendía. Para otros, se había fugado con Griscom, aunque nunca aparecieron pruebas de una vida juntos. Y para quienes buscaban lo más siniestro, estaba la versión más oscura, que murió en un aborto clandestino en una casa ilegal de Pittsburgh y que su cuerpo fue cremado en secreto en un sótano, según confesó un médico años después. Ninguna teoría pudo confirmarse jamás. El padre de Dorothy, Frances Arnold, murió en 1922 convencido de que su hija había elegido el suicidio. Su madre Mary Martha falleció en 1928 tras años de mirar la puerta de la mansión cada día, esperando un regreso imposible. La familia se apagó con el mismo silencio con el que había comenzado todo. Y aunque los archivos policiales amarillaron en cajones olvidados, el nombre de Dorothy Arnold nunca desapareció del todo. Su historia sigue susurrando en foros, en libros, en teorías imposibles que aún circulan más de un siglo después. Porque si algo demuestra su caso es que incluso en una época en la que el dinero podía comprar casi todo, había preguntas que permanecían intocables, misterios que ni la fortuna ni el tiempo han logrado resolver. Cuando hablamos de fortunas capaces de cambiar destinos, pocas historias igualan la de Catherine Tilney Long. En la Inglaterra de la Regencia, donde las herencias eran tanto pasaporte social como arma de poder, ella se convirtió en el premio más codiciado de toda Europa. Tenía apenas 16 años cuando una herencia colosal la transformó en la novia más rica de Inglaterra. Su fortuna incluía 25,000 acres de tierra repartidos en 6 condados, mansiones imponentes, entre ellas, la deslumbrante Wanstead House, conocida como el Versalles inglés, y la suma de 300,000 libras en inversiones, el equivalente a más de 30 millones actuales. Solo en rentas, recibía 40,000 libras anuales, una cifra que cuadruplicaba lo que Jane Austen describía como la fortuna fabulosa del señor Darcy en Orgullo y Prejuicio.
Era tanto dinero que los cronistas afirmaban que Catherine podía comprar varios matrimonios de novela romántica antes del desayuno, y todavía tener suficiente para encargar una tiara de diamantes para el té de la tarde. Pero aquella riqueza, en lugar de blindarla, la convirtió en un imán. Duques, condes y hasta miembros de la familia real orbitaban a su alrededor como satélites desesperados, cada uno buscando su pedazo del botín. La prensa satírica no tardó en convertir su vida en caricatura. En Londres, se publicaban dibujos burlones de sus pretendientes con títulos como El marinero desconsolado o La señorita que añora un Paul. Nadie lo sabía entonces, pero esa sátira terminaría profetizando el nombre del hombre que arruinaría su vida, William Wellesley Pole. La sociedad la veía como un tesoro viviente. Los cazafortunas la veían como presa. Catherine, apenas una adolescente, quedó atrapada en medio de un juego de poder y ambición. Un juego en el que cada paso que daba estaba marcado por la misma paradoja que atormentaba a tantas herederas, tener tanto que perder, que su propia riqueza se convertiría en la raíz de su tragedia. Cada aparición de Catherine en los bailes londinenses parecía una escena de cacería. Multitudes de solteros corrían tras su carruaje como si ella fuera el último trofeo de la temporada. Incluso el duque de Clarence, el futuro Guillermo IV, se sumó a la estampida. Pero su candidatura llevaba consigo más deudas de juego que coronas y un equipaje de 10 hijos ilegítimos, ya mantenidos con dinero público. Catherine lo rechazó sin titubear, un gesto que fue visto como audaz independencia, o como simple sentido común. Su decisión creó un espectáculo inédito, una heredera que con un solo no, había negado la posibilidad de ceñirse una corona. En una época donde la obediencia femenina era norma, aquel gesto era ya una declaración de carácter. Pero a los 21 años, Catherine se inclinó hacia otro destino. El elegido fue William Wellesley Pole, sobrino del gran duque de Wellington. Encantador, elegante, dueño de una sonrisa capaz de hipnotizar salones enteros, y detrás de todo, un depredador financiero disfrazado de príncipe. La boda celebrada en 1812 deslumbró a Londres. Catherine llevó encaje de Bruselas valorado en 700 guineas y diamantes que hoy equivaldrían a 5 millones de libras. Un despliegue que parecía confirmar el mito del matrimonio perfecto. Pero ese mismo día, William olvidó el anillo en la ceremonia. Una bandera roja temprana, perdida entre fuentes de champán y aplausos cortesanos. Como pareja estrella de la regencia, sus apariciones copaban páginas sociales y caricaturas políticas. Eran, en esencia, un prototipo de las parejas mediáticas que hoy devoran los tabloides. La diferencia era que detrás de los titulares había un patrimonio real, y un marido que lo convertiría en cenizas. Porque tras los muros de Wanstead House, William mostró su verdadera cara. Era anfitrión de banquetes tan costosos como absurdos, redecorador compulsivo con el gusto de un pavor real, y sobre todo, un hombre experto en transformar riqueza en ruina. En menos de 10 años, la fortuna más grande de Inglaterra estaba desangrada. Wanstead House, que había costado casi 400.000 libras levantar, terminó desmantelada y vendida por piezas por apenas 10.000. El palacio de Catherine, símbolo de su herencia, reducido a polvo bajo las deudas de su propio marido. Y si piensas que esta caída fue trágica, espera a descubrir lo que ocurrió después, lo que viene hará que todo lo visto hasta ahora parezca un simple preludio. La fortuna de Catherine Tilney Long no había nacido de virtudes familiares, sino de la ambición desmedida. Su bisabuelo Josiah Child había pasado de ser cervecero en Londres a convertirse en gobernador de la Compañía de las Indias Orientales en 1673, acumulando riqueza mediante monopolios coloniales que hoy se considerarían, como mínimo, escandalosos y posiblemente criminales. Con esas ganancias compró Wanstead, elevando a su familia al rango de terratenientes aristocráticos. Desde entonces, los Tilney y los Long habían perfeccionado la estrategia de casarse con dinero. Catherine heredó esa tradición, aunque en su caso el dinero atrajo no alianzas estratégicas, sino su propia perdición.
Nacida en 1789, hija de Sir James Tilney Lone y Lady Catherine Windsor, su destino cambió en 1805, cuando la muerte de su hermano mayor la convirtió, con apenas 11 años, en la heredera más codiciada de Gran Bretaña. Su herencia la transformó en lo que muchos llamaron un instrumento financiero humano, un banco viviente que podía adquirirse con un cortejo exitoso. Su debut en sociedad, en Grosvenor Square, fue un espectáculo. Viejos duques con títulos hipotecados y héroes militares regresados de las guerras napoleónicas se agolparon en busca de su mano. Al principio, Catherine parecía capaz de discernir entre promesas vacías y oportunidades reales. Pero todo se derrumbó cuando William Wellesley Pole apareció con su mezcla letal de encanto, atención calculada e indiferencia fingida por su fortuna. Esa estrategia, ejecutada con precisión, desarmó a Catherine. El matrimonio trajo 3 hijos, pero también un infierno doméstico. Para 1822, William había dilapidado tanto que aceptó un cargo ceremonial en la corte de Jorge IV, cuyo único propósito era otorgarle inmunidad legal frente al arresto por deudas. No satisfecho con arruinarla económicamente, la humilló públicamente, instaló en su residencia de Nápoles a su amante, Helena Patterson Blake, obligando a Catherine a convivir con su reemplazo. A esa traición se sumó la peor herencia posible de William, una enfermedad venérea que comenzó a destruir lentamente la salud de la mujer que una vez había sido la heredera más rica de Inglaterra. En 1825, Catherine Tilney Lone reunió el valor suficiente para hacer lo impensable en su época, separarse legalmente de su marido y proteger a sus hijos de su influencia. Aquella decisión, en un mundo donde la obediencia femenina era la norma, requirió más coraje que una carga de caballería. Se refugió en Richmond, lejos del brillo falso de Londres, con un ingreso reducido a 11.000 libras al año. Una suma considerable para cualquier familia común, pero casi ridícula comparada con los ríos de dinero que William había dilapidado en fiestas, amantes y excesos. Ese mismo año, su salud comenzó a quebrarse. Catherine sufrió espasmos abdominales violentos, probablemente complicaciones cardíacas agravadas por la enfermedad venérea que le había transmitido su marido. El propio duque de Wellington, consciente de la gravedad de su estado, envió a su médico personal para atenderla. Durante unas semanas pareció mejorar, pero fue una tregua engañosa. En septiembre recayó con fuerza. El 12 de septiembre de 1825, con apenas 35 años, Catherine murió rodeada de sus hermanas. El asiento vacío era el de William, el hombre que había destruido su fortuna, su salud y su felicidad. La indignación pública fue tal que el caso llegó a los tribunales. El Lord Canciller Eldon emitió un fallo histórico: William Wellesley Pole fue privado de la custodia de sus propios hijos por su conducta inmoral. Era la primera vez en Inglaterra que un padre perdía ese derecho, sentando un precedente legal que cambiaría la legislación familiar en adelante, colocando el interés de los menores por encima de la autoridad paterna. Sus hermanas cumplieron su voluntad y criaron a los niños lejos de él. William, en cambio, se casó con su amante, siguió acumulando deudas y terminó sus días en 1857, en una pobreza acorde a la ruina moral que había sembrado. La historia de Catherine Tilney Lone sigue siendo un recordatorio cruel: las grandes fortunas no siempre traen protección, sino que pueden convertirse en la trampa más peligrosa. Lo que comenzó como un cuento de hadas terminó siendo una advertencia eterna sobre el precio devastador de un matrimonio equivocado. Y si piensas que la historia de Catherine Tilney Lone es el ejemplo definitivo de cómo la riqueza puede volverse contra ti, espera, porque aún queda una dinastía que llevó esta paradoja al extremo. Hablo de los Astor, la familia que convirtió un apellido en sinónimo de poder, secretos y tragedias ocultas. Para quienes quieran ir más allá del documental, he preparado un dossier exclusivo donde desvelo lo que rara vez se cuenta sobre ellos. Desde intrigas familiares hasta los movimientos financieros que moldearon la alta sociedad americana. Puedes descargar una muestra gratuita ahora mismo, el enlace está en el comentario fijado y en la descripción. Y si actúas rápido,
tendrás acceso a la oferta especial antes de que desaparezca. Créeme, cuando leas lo que nadie te ha contado sobre los Astor, entenderás por qué su legado sigue siendo una advertencia tan poderosa como fascinante. El poder puede adoptar muchas formas. Está el poder visible de las fortunas que levantan imperios y construyen naciones, como el acero y los ferrocarriles que moldearon Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y está el poder invisible del cambio social, más silencioso pero igual de transformador. Mary Harriman Rumsey creció en medio de ambos. Nacida el 17 de noviembre de 1881, fue hija de Edward Harriman, el magnate que rescató al Union Pacific de la bancarrota y lo convirtió en un imperio ferroviario que conectaba el país de costa a costa. Su infancia transcurrió en Arden House, la finca familiar en las montañas Ramapo del estado de Nueva York, 20.000 acres de naturaleza cuidadosamente preservada. Símbolo de un linaje que acumulaba poder económico mientras buscaba legitimar ese poder con filantropía. Para Mary, Arden no fue solo una residencia, sino su primer laboratorio social. Allí comprendió que la riqueza podía servir tanto para la ostentación como para la transformación. Bajo techos cubiertos de frescos europeos y en jardines trazados como paisajes soñados, aprendió a mirar más allá del lujo que la rodeaba. Su madre Mary Williamson Averell Harriman heredó entre 70 y 100 millones de dólares tras la muerte de su esposo en 1909, un capital que la convirtió en una de las mujeres más poderosas del país. Pero lo que marcó a su hija fue la forma en que utilizó esa fortuna, no para acumular joyas ni castillos, sino para financiar causas sociales, universidades y proyectos de conservación. Ese ejemplo se grabó en Mary Rumsey como una certeza: el privilegio podía y debía usarse como motor de cambio. Lo que nadie imaginaba es que aquella princesa ferroviaria estaba destinada a convertirse en una pionera del reformismo social, en un tiempo en el que las mujeres apenas empezaban a reclamar su voz en la esfera pública. Mientras otras debutantes de su generación medían su valor en bailes y compromisos matrimoniales, Mary Harriman eligió otro camino: el estudio de la sociología. Una disciplina aún incipiente que sería el cimiento de su misión vital. Con apenas 20 años, fundó la Junior League of New York, lo que pudo haber sido un simple club social de jóvenes privilegiadas. Bajo su liderazgo, la organización se transformó en una fuerza de acción comunitaria, brigadas de voluntarias que enseñaban higiene, llevaban asistencia a barrios pobres y empujaban reformas sociales en una ciudad marcada por desigualdades brutales. Lo que comenzó como un entretenimiento de élite terminó convertido en un laboratorio de cambio. La muerte de su padre en 1909 marcó un punto de inflexión. Mientras su madre administraba una fortuna de hasta 100 millones de dólares, Mary buscó un camino propio. En 1910 se casó con Charles Carey Rumsey, un escultor talentoso, y a ojos de la alta sociedad, una elección insólita, una princesa ferroviaria unida a un artista. Pero juntos formaron un matrimonio poco convencional que equilibraba riqueza y creatividad. En pocos años llegaron 3 hijos: Charles Jr., Mary Averell y Brownson. Lejos de apagar sus inquietudes, la maternidad las intensificó. Ver a sus hijos crecer en privilegio, mientras tantos niños de Nueva York sobrevivían en la miseria, reforzó su convicción de que el dinero debía servir al bien común. Mientras su madre financiaba causas polémicas como la eugenesia, una mancha ética que aún persigue al apellido Harriman, Mary se volcaba en un activismo directo y práctico. Bajo su influencia, la Junior League se expandió hasta convertirse en una fuerza nacional de servicio y reforma. Durante la Primera Guerra Mundial, su capacidad organizativa la llevó al Council for National Defense, donde coordinó recursos en plena emergencia. Esa experiencia se transformó en su carta de presentación cuando, tras el crack del 29, Franklin Roosevelt buscó líderes capaces de tender puentes entre las élites y las necesidades populares. En 1933, Roosevelt la nombró presidenta del Consumer Advisory Board dentro de la National Recovery Administration. Era un cargo excepcional,
Pocas mujeres tenían puestos tan influyentes y ninguna con un trasfondo tan aristocrático. Mary no solo había cruzado el umbral de la política nacional, lo había hecho transformando el privilegio en herramienta de cambio. En los pasillos del New Deal, Mary Harriman Romsey se ganó un respeto que pocas mujeres de su época podían imaginar. Estudiaba a fondo los complejos códigos industriales, discutía de tú a tú con empresarios y defendía con firmeza a los consumidores. Colaboró estrechamente con Frances Perkins, la histórica secretaria de Trabajo, formando un frente unido en favor de la justicia económica. En 1934, estaba en la cúspide de su influencia, reconocida en Washington, madre dedicada y reformista incansable. Pero mientras desafiaba al sistema económico en el Capitolio, no renunció nunca a los rituales de su clase. Ese otoño, en su finca de Middleburg, Virginia, retomó uno de sus placeres aristocráticos, la equitación y las cacerías de zorros. Lo que debía ser un respiro se convirtió en tragedia. Durante una de esas cacerías, su caballo tropezó y Mary cayó violentamente al suelo. Las lesiones parecían graves pero manejables. Durante semanas, amigos, políticos y familiares desfilaron por su habitación, convencidos de que se recuperaría. Pero pronto apareció un enemigo invisible, la neumonía, en una época previa a los antibióticos. Algunos médicos de la época sugirieron complicaciones hepáticas o incluso una reacción a una transfusión. Lo cierto es que su salud se deterioró sin remedio. El 18 de diciembre de 1934, Mary Harriman Romsey murió con apenas 53 años. Sus 3 hijos, que ya habían perdido a su padre en un accidente de coche en 1922, quedaron nuevamente huérfanos. El New Deal perdió una de sus voces más valiosas en un momento crucial. Su carrera pública fue breve, apenas entre 1933 y 1934, pero decisiva. Aportó una visión rara en su tiempo, equilibrar el poder de los negocios con la protección del consumidor. Impulsó la Junior League hacia una red nacional y mostró que el privilegio podía convertirse en servicio. Su muerte, ocurrida en un pasatiempo propio de su clase, fue la paradoja final de su vida, una mujer nacida en el privilegio, que lo utilizó para desafiar el sistema que la había beneficiado. Su ejemplo sigue vivo como recordatorio de que la riqueza heredada puede, y debe, ponerse al servicio del bien común. Después de escuchar la historia de Mary Harriman Romsey, ¿crees que el privilegio de estas herederas fue una bendición o en realidad una maldición? Escríbelo en los comentarios, quiero ver qué opinas. La felicidad para Madeleine Astor fue siempre un lujo condicionado. Su seguridad financiera estaba asegurada por una herencia inimaginable, pero el precio fue todo lo demás, su libertad, su reputación y finalmente su vida. En este capítulo, exploramos cómo los miles de millones de su apellido terminaron convirtiéndose en la prisión de una mujer que murió demasiado joven. Algunas historias de amor empiezan con flores y promesas. La de Madeleine comenzó con un escándalo que sacudió a toda la alta sociedad estadounidense. En 1911, a los 18 años, anunció su compromiso con el coronel John Jacob Astor IV, de 47. Era 29 años mayor que ella, un viudo reciente marcado por un divorcio que la prensa había calificado como el juicio del siglo. Para comprender el impacto, hay que recordar el contexto. En 1910, el divorcio equivalía a un suicidio social. Eva Willing, la primera esposa de Astor, había recibido $10 millones, una de las separaciones más costosas en la historia de Estados Unidos. Y aunque el dinero de Astor parecía inagotable, entre 87 y $150 millones, lo que hoy equivaldría a más de 4.000 millones, su reputación estaba en ruinas. ¿Y quién era Madeleine? Nacida el 19 de junio de 1893 en Brooklyn, provenía de la familia Force, prósperos empresarios navieros. Eran ricos, sí, pero carecían del aura aristocrática que definía a los apellidos de la vieja guardia.
Su padre William Hurlbut Force era lo bastante acomodado como para enviar a Madeleine y a su hermana Catherine a estudiar en Miss Spence's School, una institución reservada para la élite femenina de Manhattan. Allí, Madeleine destacó como alumna brillante, cultivó un gusto cosmopolita y viajó con frecuencia a Europa. Los veranos de la familia transcurrían en Bar Harbor, Maine, refugio estival de los millonarios del noreste. Fue allí, en 1910, cuando una adolescente de 17 años conoció a uno de los hombres más ricos del planeta y selló su destino en medio de un huracán mediático que apenas comenzaba. La diferencia de 29 años entre Madeleine Force y John Jacob Astor IV fue dinamita para la prensa y un festín para los caricaturistas. Las viñetas los ridiculizaban como papá y el bebé, mientras en los salones de Nueva York se hablaba de su compromiso con la indignación reservada a un crimen. En agosto de 1911, cuando anunciaron oficialmente la boda, la reacción pública fue tan virulenta que, según se decía, Madeleine colapsó y tuvo que retirarse de los eventos sociales. El escándalo se agravó por un detalle crucial: Astor era un divorciado, y en la sociedad de su tiempo eso era un estigma. Encontrar un ministro dispuesto a casarlo se volvió casi imposible. Varios sacerdotes episcopales rechazaron la idea, hasta que finalmente el reverendo congregacionalista Joseph Lambert aceptó, a cambio de $2,000, el equivalente a más de 50,000 actuales. Tras la ceremonia, el clérigo dimitió, incapaz de soportar la presión del escándalo. La boda se celebró el 9 de septiembre de 1911 en Beechwood, la mansión de Newport de los Astor. El hijo mayor de John Jacob, Vincent, fue padrino de su propio padre, pese a la tensión que marcaba a la familia. La madre de Astor se negó a asistir, y gran parte de la alta sociedad los desterró de su círculo. Los periódicos calificaron la unión como un matrimonio de moral cuestionable, y corrió el rumor de que la familia Force había sido comprada para aceptarla. Aislados, los recién casados huyeron a Europa y Egipto, disfrutando de un exilio dorado mientras en Estados Unidos seguían siendo objeto de murmuraciones. En 1912, con Madeleine embarazada de 5 meses, decidieron regresar a Nueva York para el nacimiento de su hijo. Compraron pasajes de primera clase en el viaje inaugural del Titanic, el transatlántico más lujoso de la historia. El 10 de abril se embarcaron en Cherburgo, acompañados por un séquito completo: doncella, enfermera, ayuda de cámara, incluso el perro de Madeleine, un Airedale llamado Kitty. Su suite costó $4,350, el equivalente a unos 50,000 actuales. Era su regreso triunfal a América. Lo que no sabían es que se dirigían hacia el naufragio más célebre de todos los tiempos. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en las aguas heladas del Atlántico Norte. En medio de la confusión, John Jacob Astor IV intentó tranquilizar a su joven esposa asegurándole que el daño era menor. Madeleine, con apenas 19 años y embarazada de 5 meses, mostró compasión al prestar su chal de piel a una pasajera de tercera clase para abrigar a su hijo. Incluso en la tragedia, no perdió la humanidad. Astor, en un intento de calmarla, llegó a cortar un chaleco salvavidas para mostrarle su relleno de corcho. Poco después, Madeleine, su doncella y su enfermera fueron conducidas al bote número 4. Astor pidió unirse a ellas, apelando a su estado de embarazo, pero el oficial Charles Laitola fue inflexible: mujeres y niños primero. Con serenidad, Astor besó a su esposa y le prometió que volverían a verse. Fue la última vez que se miraron. El Titanic se hundió a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril. El cuerpo de Astor fue recuperado días después, identificado por su reloj de oro y por $2,440 en efectivo que aún llevaba encima. Madeleine fue rescatada por el Carpathia y llegó a Nueva York el 18 de abril. Había dejado de ser la joven novia escandalosa para convertirse en la viuda adolescente más trágica de América. Pero lo peor aún estaba por venir.
El testamento de Astor transformó su fortuna en una trampa, recibió $100,000 en efectivo, el usufructo de un fondo de 5 millones, medio millón anual en ingresos, joyas, caballos y el uso de las mansiones. Sin embargo, todo estaba sujeto a una cláusula: si se volvía a casar, perdería casi todo. En agosto de 1912 dio a luz a su hijo, John Jacob Astor VI, apodado el bebé del Titanic. Durante 4 años vivió como la viuda más rica del país, vigilada por abogados y por la opinión pública. Hasta que en 1916 eligió lo impensable, dijo sí a William Carl Dick, un amigo de la infancia. En ese instante perdió la herencia equivalente a 160 millones actuales y el acceso a las mansiones Astor. Ganó el amor, pero abrió la puerta a una vida marcada por escándalos y caídas. En 1933, Madeleine Astor volvió a desafiar las convenciones. Ese mismo año, tras divorciarse de William Carl Dick, sorprendió aún más al casarse con Enzo Fiermonte, un boxeador y actor italiano 17 años menor que ella. Fiermonte ya estaba casado y tenía hijos en Italia, lo que agravó el escándalo. El golpe social fue inmediato. Madeleine fue expulsada del Social Register, el exclusivo listado de la élite neoyorquina. Lo peor, sin embargo, ocurrió puertas adentro. Fiermonte resultó violento y abusivo. Según los documentos del juicio de divorcio, llegó a romperle la muñeca y las costillas, además de arruinar lo que quedaba de su fortuna con gastos en caballos, coches y joyas. El matrimonio terminó en 1938, con Madeleine humillada en los tribunales y Fiermonte explotando su desgracia al publicar unas memorias tituladas Me casé con la viuda del Titanic, donde mercadeó con el dolor y la tragedia de su esposa. Para entonces, Madeleine había perdido casi todo. Solo conservaba una modesta casa en Palm Beach, Florida, muy lejos del esplendor de la Quinta Avenida o de las mansiones de Newport. Allí llevó una vida cada vez más solitaria, marcada por el deterioro de su salud y la dependencia de sedantes. El 27 de marzo de 1940 fue hallada muerta en su dormitorio, rodeada de frascos de pastillas. Tenía apenas 46 años. La causa oficial fue fallo cardíaco, aunque muchos sospecharon una sobredosis. Al morir, su patrimonio líquido no llegaba a los $90,000, una cifra irrisoria frente a la fortuna de miles de millones que había rodeado su juventud. Ese mismo año, su hijastro Vincent Astor ordenó la demolición de la mansión de la Quinta Avenida, borrando hasta la última huella de su vida pasada. Su hijo póstumo John Jacob Astor VI pasó décadas litigando por una mayor parte de la herencia familiar, pero apenas logró una fracción mínima. La historia de Madeleine Astor es una advertencia definitiva sobre el precio oculto de la riqueza heredada. Sobrevivió al Titanic, soportó el escarnio público, eligió el amor por encima del dinero y pagó por ello con su fortuna, su salud y finalmente, su vida. Murió sola y casi sin recursos, recordándonos que a veces la herencia más costosa no es la que recibes, sino la que te arrebata todo lo que más valoras. Después de escuchar estas historias, queda claro que la riqueza de la Edad Dorada no era un regalo, sino una trampa. Pero hay una familia que llevó este juego mucho más lejos, los Astor. He preparado un dossier exclusivo que revela cómo levantaron un imperio invisible, compraron Nueva York pieza a pieza y protegieron su poder durante generaciones. Puedes descargar una muestra gratuita ahora mismo, el enlace está en el comentario fijado y en la descripción. Créeme, una vez que descubras lo que los Astor hicieron en las sombras, nunca volverás a mirar el dinero y el poder de la misma manera.